Hola, ¿qué tal, amables amigos? Les saluda con el gusto de siempre su servidor Miguel Rodríguez Cerda a través de este informativo de crítica y análisis de Realpolitik Televisión Oaxaca sobre las noticias y los acontecimientos más trascendentes de la semana y que corresponde a este lunes 14 de diciembre de 2020. Bueno, pues Héctor Pablo Ramírez Puga, culpable de la crisis del agua en Ayutla, Mije, Oaxaca. Continúan los fracasos en la Fiscalía General del Estado. Los criminales agradecen profundamente las facilidades que la dependencia les otorga. ¿Será cierto que el matrimonio Peña Nieto y Angélica Rivera fue un contrato tripartita entre Televisa, el PRI y el joven del Copete? Aquí se lo comentamos. Cárcel para Hugo López-Gatell, pide la senadora Lili Telles. La pandemia agudizó la crisis en el campo mexicano. Hay 4 ejes de propuesta para levantar su caída en la producción, asegura la Central Independiente de Obreros Agrícolas. La Suprema Corte declara sin materia la famosa consulta popular planteada por los ciudadanos por el juicio de los expresidentes, otra vez la misma canción. Además tendremos nuestra sección sobre los acontecimientos más impactantes que suceden detrás del séptimo arte. Bueno, pues como todos los lunes por la tarde, muchísimas gracias por hacernos el honor de acompañarnos aquí en este semanal de Realpolitik Televisión Oaxaca. La población de Ayutla Mije se erige como el escenario del montaje de teatro y farsa de Héctor Pablo Ramírez Puga y agrava notablemente la crisis del agua en ese lugar. Y así es en efecto. San Pedro y San Pablo Ayutla fue una supuesta solución histórica que resultó en el fiasco de la farsa de siempre. Este municipio, la puerta de entrada a la región Mije, lleva 1,287 días sin agua potable después de que los vecinos de la agencia Tierra Blanca perteneciente a Tamazulapan del Espíritu Santo dinamitaron el tanque que por 30 años alimentó el sistema de agua potable de esta comunidad. Este triste episodio se dio el 6 de junio de 2017 cuando un grupo de hombres armados de Tamazulapan atacaron a los pobladores de Ayutla y destruyeron su sistema de distribución. En este sentido, varias organizaciones de derechos humanos, periodistas y escritores se han venido sumando a la exigencia de agua para Ayutla ya. Pero ninguna de las voces ha sido escuchada por autoridad estatal alguna, además de la omisión en que algunos funcionarios han incurrido en la manipulación y la simulación y ahora apuestan a la confrontación contra los pobladores. La última pieza que se ha sumado a este engranaje de farsa de oficialismo político es la conformada por el saltimbanqui Héctor Pablo Ramírez Puga, quien se despojó de sus vestiduras para erigirse como el defensor bajo las candilejas teatrales de la simulación. El pasado 4 de diciembre, el exdirector del ICONSA y ahora titular de la Comisión Estatal del Agua trajo al gobernador Alejandro Murat Hinojosa a un acto público de invitación restringida a este municipio. Y en un montaje publicado en redes sociales, el ex candidato a senador por la alianza PAN-PRD y desertor del PRI promete ahora, en un momento histórico según él, regresar por fin el agua. Todo su discurso verborreico y demagógico resultó más bien una ridícula ocurrencia de realizar la perforación de un pozo de 75 metros de profundidad con una inversión de 4.5 millones de pesos. Sin embargo, nadie en esta rica y acuífera región tendrá necesidad de realizar tal perforación dentro de un cerro sagrado para buscar agua, ya que esa región se nutre de las afluentes de los ríos, de los nacimientos de agua o, como el caso de Ayutla, de manantiales que proporcionan mucho más agua que la que Ramírez Puga estaba prometiendo mágicamente en su fatuo discurso de promesas. En opiniones más congruentes de los pobladores afirman que sería mejor invertir en el citado manantial, que sí garantiza nuestro sistema de agua potable, que en el encebado proyecto del pozo de 75 metros, aseguraron los pobladores. Como es de entenderse, estas son las justificaciones políticas infantiles para el derroche del presupuesto en obras equivocadas, ahora estelarizadas por el señor Héctor Pablo Ramírez Puga. Así están las cosas. En otras cosas, y sigue la mata dando en el permanente fracaso tras fracaso de la Fiscalía General del Estado,
Nuestros periodistas nos dicen que el mensaje que emite la citada Fiscalía sobre el caso de los intermitentes feminicidios, o interminables, mejor dicho, feminicidios, es muy claro. Hay permisibilidad al delito, las cifras de violencia aumentan y los resultados de justicia continúan siendo nulos. En el estado de Oaxaca, los asesinatos en agravio de las mujeres son cada vez más violentos y, lo que es más grave, más comunes. Víctimas baleadas en las calles sin importar la hora. Bebés atacadas en sus propios hogares, adolescentes ultimadas y degradadas. Al Estado le ha fallado el combate a la violencia en todos sus rubros, tales como el laboral, el familiar y el sexual. Cuando esto es permitido por incapacidad de la Fiscalía, se convierte en una forma de autorizar el feminicidio a los criminales. No hay ningún temor por parte de ellos. La violencia es prácticamente tolerada en una espiral que parece interminable y que ha cegado muchas vidas. Una joven de 25 años fue baleada el pasado 3 de diciembre cuando descendía de un auto compacto en Jojocotlán. Sujetos en una motocicleta le dispararon. Otra mujer de 30 años de edad fue baleada en las calles del centro de Miahuatlán cuando se dirigía a su trabajo. Murió en el lugar. Rosalba, de 48 años, fue atacada por su pareja cuando atendía un puesto de hamburguesas en Aguayo. También murió. Lorena, de 26 años, fue asesinada con un tabique en su negocio de Ocotlán. En el rancho de las Flores de San Felipe, Jalapa de Díaz, se encontraron a una mujer con signos de haber sido baleada. Estos y otras docenas de casos que sería interminable citar ocurrieron en el lapso de una sola semana. Los que sí conocen de este asunto nos afirman que la falta de profesionalismo de la Fiscalía es una de las principales causas de la impunidad en los feminicidios en Oaxaca. Poco apego al protocolo del delito, falta de una cultura de la denuncia y la permisibilidad a la violencia de género por parte de las autoridades empoderan a los agresores, aseguró un juez penal quien pidió omitir su nombre y agregó: deben investigarse los feminicidios con visión de género, indagar actos de violencia o maltratos previos que son patrones culturales de manera genérica y pueden conducir a un feminicidio. Por otra parte, aseveró que el señor fiscal Vasconcelos Méndez ha invertido más en su propia imagen antes que cubrir las carencias que tiene su propia dependencia o en la capacitación del personal, y agregó: le importa más el culto a su imagen, nunca se ha preocupado por atender nuestras peticiones para realizar un trabajo más profesional, invertir en equipo y capacitación, finalizó el mencionado juez, quien pidió no se publicara su nombre. Bueno, pues son en otras cosas, vaya chismes interminables de lo que todo el mundo ya sabe, pero que se repite como letanía de rosario. Algunas redes sociales y líderes de opinión afirman que el matrimonio entre Peña Nieto y Angélica Rivera fue un contrato tripartita entre la empresa Televisa y la citada pareja. Ustedes saben que en el mundo de la corrupción todo se vale. De acuerdo también al portal de YouTube Magali ATV, detrás de la unión de estos dos personajes se concentra en un acuerdo especial entre el PRI y ese gigantesco consorcio del monopolio televisivo de En México, agrupación en donde se afirma que Angélica Rivera formaba parte de un catálogo que luego le fue presentado al joven del copete de oro, con la finalidad de que escogiera a su futura esposa presidencial, quien a su vez le brindaría gran popularidad y aceptación entre todos los mexicanos. Como usted verá, el mal olor de la corrupción entre la televisión y gobiernos pasados ya ha llegado hasta los más oscuros rincones del país. En relación a este nada ilustre sexenio y los contratos con el monopolio Televisa, el PRI y amigos que le acompañan, ya se lo saben de memoria casi todos los mexicanos, y como dijera un viejo experto, lo malo es todavía peor cuando los mexicanos indiferentes nos empezamos a acostumbrar a tenerlo todos los días. Formar presidentes como cantantes de plástico, así están las cosas en este México nuestro. Bueno, pues qué deplorable es escuchar noticias como esta. La senadora Lili Téllez, primero de Morena y ahora saltó al PAN, pide cárcel para el doctor Hugo López-Gatell, de quien dijo que no debe ser relevado de su cargo sin que sea castigado. Exigimos cárcel, expresó
la mencionada funcionaria, quien además junto con la bancada del PAN realizó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud por el supuesto mal manejo de la presente pandemia. La pandemia no la manejó él, la pandemia vino sola. Ahora la lectora de noticias, o la antes lectora de noticias en el teleprompter de TV Azteca, exige a los cuatro vientos que López-Gatell sea encarcelado por las acciones, omisiones y negligencias en la atención y el manejo de la pandemia. Como es sabido, la señora Telles, además de la presunta denuncia en contra de Gatell, luchó denodadamente para que el Senado de la República no le entregara por ningún concepto la medalla Belisario Domínguez a Gatell. Sin embargo, lo que nos desconcierta de esta dama es que no dijo ni una sola palabra, guardó silencio y no protestó cuando al rey del latrocinio nacional y depredador y traidor de la patria como Peña Nieto fue nominado por el mismo Senado para recibir la medalla Belisario Domínguez. Ahí en este hecho se quedó muy callada junto con su bancada. ¿Qué le parecen a usted estas incongruencias y contrastes, estas ironías que surgen en las vaporosas y cálidas curules? En otros temas, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos ha propuesto 4 ejes para atemperar los efectos que ha tenido el campo mexicano ante la crisis económica causada por la presente pandemia del COVID-19 y los recortes presupuestales que desafortunadamente se han hecho a este sector. Los 4 importantes ejes que propone dicha central son los siguientes: una eficiente política social, fomento a la producción sustentable y comercialización y financiamiento. Luego de presentar la anterior propuesta, Omar Ovalle Esquivel, encargado de estudios económicos, precisó que a la fecha se han eliminado 6 programas presupuestales que incluían 26 componentes que otorgaban apoyos para jóvenes, mujeres, pescadores y ganaderos. Por tal motivo, esta población quedó fuera de los programas prioritarios de la presente administración. Por otra parte, reiteró que en efecto la economía se desplomó notablemente durante el tercer trimestre de este año debido a la pandemia del COVID-19. Bueno, pues otra vez el perro que se quiere morder la cola, vueltas y más vueltas a las investigaciones y enjuiciamiento de los expresidentes corruptos, encuesta tras encuesta, en el eterno cuento de hadas de meter a la cárcel a los exmandatarios que fueron nocivos a la nación, como es el caso de Carlos Salinas de Gortari, el señor de las botas, o el de Come si te vas, y de los changarros don Vicente Fox, Felipe Calderón, el de la guerra al narcotráfico, y Peña Nieto, el campeón de Alibaba y sus 40 compinches. Duro y dale que dale con el cuento de las investigaciones y más investigaciones. Ahora resulta que la Suprema Corte de la Nación declaró sin materia la famosa consulta popular planteada por Ciudadanos para enjuiciar a los expresidentes cuyas gestiones datan de 1989 hasta el pasado sexenio del señor Peña Nieto. Dicha encuesta fue denegada por la citada dependencia en virtud de que tal petición corresponde a la misma ya presentada el día 1 de octubre, la cual asegura ya fue resuelta. Ante esta serie de volteretas y maromas oficiales, algunos ciudadanos opinan que este asunto de los expresidentes no vislumbra ninguna esperanza de que haya juicio de ninguna índole después de la amarga experiencia con sello de impunidad total en el caso de el general Cienfuegos, Carlos Deschamps y otros tantos peces gordos que aún siguen pavoneándose con todo lo robado y que han sido prácticamente perdonados bajo el reinado y el poderío de la impunidad y del milagro del compadrazgo que, emulando el pasaje sagrado de la Samaritana, a los peores malosos de cuello blanco les dicen: vete y no peques más. Algunos observadores opinan con justa razón que este tipo de acciones de impunidad y perdón no hace más que fomentar cada vez más la corrupción oficial y alimentar y hacer renacer las viejas prácticas de los pasados gobiernos corrompidos. ¿Serán enjuiciados los expresidentes? ¿Habrá otra consulta popular más? ¿Serán exonerados los corruptos? No se pierda el siguiente capítulo de este emocionante drama, el ataque de los delincuentes de cuello blanco.
Bueno, a continuación me permito citar los niveles de prioridad en el programa de vacunación del COVID-19 para toda la población mexicana, de acuerdo con el gobierno federal. La primera etapa en diciembre para el personal de salud de primera línea. La segunda etapa de febrero a abril dedicada a vacunar al personal de salud restante y personas de 60 años y más. La tercera etapa de abril a mayo enfocada a personas de 50 a 59 años. La cuarta etapa de mayo a junio dedicada a personas de 40 a 49 años. La quinta etapa, marzo y junio, será dedicada a vacunar el resto de la población. Pues estos son los datos proporcionados por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Y bueno amigos, veamos ahora qué es lo que sucede más impactante detrás del séptimo arte. Uno de los más prestigiados cabarets de lujo de los años 60 fue sin duda el centro nocturno La Fuente, allá en la Ciudad de México, espacio de gran pompa que fue testigo de un artero crimen. La víctima, el joven actor Agustín de Anda, de solamente 25 años de edad y novio de la escultural Ana Berta Lepe, actriz y señorita México 1953. Los preparativos para la boda de los jóvenes actores ya se estaban realizando, pero la discusión se acaloró después de 2 copas entre el suegro y el yerno, ambos enfrascados en la temática de Ana Berta. Agustín se levantó indignado de la mesa y le dijo finalmente al padre de la muchacha: le dejo a su hija para que haga de su vida lo que quiera, con un dejo de ya no me interesa. Esta provocación encendió los ánimos del viejo militar don Guillermo Lepe, dando como resultado que le asestara 2 disparos de calibre 38 sobre la espalda del muchacho, las cuales privaron de la vida a una de las promesas del cine nacional de ese tiempo. Era el 29 de mayo de 1960. Ana Berta se encerró y fue presa de un estado de depresión intenso, quedó vetada y sin trabajo por un tiempo, cayendo en el alcoholismo y la drogadicción. Su escultural cuerpo fue deformado por una exagerada obesidad y solo al final de sus días recibió la invitación de algunos amigos para participar en pocas telenovelas. Un día antes de ser asesinado, su prometido habían acribillado también a tiros a otro galán del séptimo arte, que fue Ramón Gay, estando a su lado la actriz Evangelina Elizondo. Ana Berta Lepe era originaria de Tecolotlán, Jalisco, tierra de bellas mujeres, y falleció el 24 de octubre de 2013, y también, aún siendo joven, había ocupado el 4º lugar internacional en el certamen de Miss Universo, representando a México. Penosos acontecimientos que suelen suceder detrás del séptimo arte. Y bien, amables amigos, en la edición número 482 de su revista Real Político, usted podrá leer además los artículos Los negocios de la familia AMLO los conocía, un trabajo de Martín Moreno. La apropiación populista de la historia, de Pedro Antonio Aguirre. A 2 años, pocos resultados, alta aprobación, un artículo de José Antonio Crespo. Y por supuesto también podrá leer las acostumbradas columnas políticas: Balcón, de Carlos Cervantes, Unas de cal por las de arenas, de Alfredo Arenas Casas, Escaparate político, de Felipe Sánchez Jiménez, así como Será verdad que, y Circo, Maroma y Teatro, y desde luego nuestra columna Picando el Avispero. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda agradece el favor de su atención a este informativo semanal de crítica y análisis sobre los acontecimientos más trascendentes con los mejores líderes de opinión, columnistas y periodistas a nivel local y nacional. Acompáñenos el próximo lunes por la tarde aquí en Realpolitik Televisión Oaxaca. Localícenos a través de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Recuerde que somos un foro abierto a todas las corrientes y formas de pensar. No tenemos compromisos políticos. Cuídese mucho y hasta la próxima.